Pero muy bendecido día para todos ustedes. Desde aquí les saluda su servidor Alexander Padua López para entregarles un capítulo más de este podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Les recuerdo que ya andamos por el capítulo número 2, que se titula La tarea se pone en marcha. Y hoy vamos con la tercera parte de este capítulo. Y la tercera parte se llama La casa de Dios. Dice la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Juan capítulo 2, versículo 17. Era muy propio y oportuno del Señor Jesús participar en la fiesta de la Pascua, no solo por el hecho de ser un hebreo, sino también por el símbolo de su propia muerte expiatoria. Sin embargo, esta fiesta se presentaba también como una perfecta oportunidad para tener un contacto con los líderes religiosos más celosos del judaísmo, los cuales operaban en Jerusalén. Es el Evangelio de Juan el que nos da un panorama más completo sobre el tiempo que duró el ministerio terrenal de Jesús. Si tomamos los sinópticos, notamos que ellos proporcionan información de un año más o menos, un poco más largo, aunque demasiado trabajado. Pero es el Evangelio de Juan quien nos habla de 3 Pascuas, una en el capítulo 2, la que encontramos hoy, otra en el capítulo 6 y la última, la que significó el padecimiento y la muerte de Cristo, en el capítulo 11 en adelante. Si entendemos esto de esta forma, debemos colocar el ministerio del Señor en un periodo de por lo menos 3 años. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan encontramos a Jesús aproximadamente unos 6 meses después de su bautismo y su primer milagro, yendo a Jerusalén, más precisamente al templo, donde años atrás se había deleitado en discusiones teológicas con los maestros de la ley judía. Sin embargo, ahora la situación es diferente. Ya no tenemos en el relato a un niño que preguntaba y discutía con rabinos. Ahora tenemos un hombre con una misión, acompañado de discípulos. Ahora él era el rabí. Ahora no tendría preguntas ni respuestas para debatir. Ahora acusaría a los dirigentes religiosos de prevaricato descarado. Ante su santa vista se hallaban los mercaderes y cambistas que habían inundado por completo el patio de los gentiles. El sonido de los animales, el bullicio de los traficantes de la fe y el resonar constante de las monedas romanas siendo cambiadas por el dinero del templo conmovieron al maestro, quien de inmediato manifestó su indignación, mostrando su autoridad profética y mesiánica. Hay algunas objeciones en cuanto al hecho que los sinópticos colocan este incidente al final y no al principio del ministerio de Jesús. Sin embargo, es muy probable, dada la naturaleza humana, que este acontecimiento ocurriera en 2 ocasiones. La influencia de Jesús en este punto primario de su ministerio solo era personal y momentánea, y el pueblo impulsado por el sacerdocio corrupto de la época podría fácilmente volver a las andanzas deshonestas. Pero encontramos en esta primera Pascua que al ver lo sucedido, los judíos demandaron una explicación, una señal de las pretensiones mesiánicas de Jesús. Necesitaban que se les explicase el porqué de este suceso. Bien podría el Señor darles una señal fantástica, un evento extraordinario, pero ¿le habrían de aceptar? Quizás no. Creo que probablemente esa señal milagrosa solo le adelantaría la muerte. Pero aún así les declaró una señal. Simplemente les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. La señal que marcaría su carrera mesiánica por completo.
Una señal en forma de parábola y símbolo. Una señal mal entendida, pero que aún así quedó grabada como un tatuaje en la mente de los que la oyeron, de tal modo que 3 años después la recordarían, como nos indica Marcos capítulo 15, versículos 29 y 30. De una manera magistral y obviamente inspirado por el Espíritu, el apóstol Juan le dio, no una posible interpretación, sino la única interpretación a la señal declarada de manera profética por el Señor. Algunos objetan aquí que no es la interpretación que debe darse a esta señal, pues Jesús no anunciaría su muerte al principio de su carrera. Pero ¿por qué no hacerlo? Tenemos la obligación de creer que si Jesús los conocía a todos, hablando de los hombres, podía de igual manera conocer todos los hechos que rodearían su salida de este mundo, como nos lo indica Lucas capítulo 9, versículo 31. Su objetivo era morir por los pecadores. Él no adelantaría su hora, sino que caminaría con valor enfrentando cada acontecimiento, cada paso que le llevaría a su grandiosa victoria en el Calvario. Observar a Jesús sin el conocimiento anticipado de su muerte sería verlo como un ciego que se acerca a tientas y sin guía hacia la luz. Pero lejos de ser así, la historia y la misma escritura lo presentan como el héroe más grande que ha existido, como uno que entendió su misión y su llamado, los cuales cumplió a cabalidad, no sin antes denunciar nuestra religiosidad y mostrarnos el verdadero camino al Padre. Este es más que un concepto del Cristo de Dios. Es la realidad de una vida y una muerte que fue más allá de la simple existencia. Así se dejó ver en Jerusalén. Así comenzó ese ministerio público allí, con la limpieza de la casa de Dios, y volvería a hacerlo cuantas veces fuera necesario. Aunque los líderes y las autoridades religiosas se levantaran en injusta protesta. Pero ello no debe constarnos mucho de entender que su mano aún prepara un látigo de cuerdas para disciplinar a los suyos. Él se levanta en contra de aquel que ose violar la decencia y el orden. No por nada nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. De cuando en vez nos vendría bien esa clase de limpieza. Muchas gracias a todos por su atención. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta ese entonces, espero que estas palabras hallen cabida en sus corazones y traigan bendición, edificación y exhortación a sus vidas.